Ciertamente, como dijo Lore, el tema de autonomía municipal hoy me encuentra como ministro, pero me ha encontrado en distintos momentos. He escrito temas de autonomía desde hace mucho tiempo, y también ha cambiado mi visión sobre el tema desde los distintos lugares que he ocupado. Es decir, primero me encontró más quizás como desde lo académico, escribiendo artículos sobre el tema hace más de 15 años como mínimo. Me acuerdo notas, digo, y aparte de esto, ¿no? Esta particularidad de hablar de la autonomía desde la ciudad de Rosario, ¿no? Porque también esta es una cosa que yo quiero dejar como uno de los sellos de esta charla, que este tema de la autonomía no es un tema de Rosario o de Santa Fe, digamos, no es un tema de las grandes ciudades. Yo recuerdo un título, a lo mejor está, si no después se los paso, un artículo que escribí hace muchísimos años que se llamaba "De la autonomía municipal al fervor separatista", porque esta idea de Rosario, ¿no? de separarse de la provincia, de que el rosarino, cuando le preguntan, bueno, vos sos santafesino, no soy rosarino, ¿no? Una cuestión de una identidad y de un arraigo tan fuerte, digamos, ¿no? que muchas veces se planteaba la cuestión de la autonomía como ya separarse, generar una situación institucional distinta, digamos, ¿no? Claramente uno no abonaba esas propuestas y esas teorías. Pero lo cierto es que en la provincia de Santa Fe ha habido un eje sobre el tema de la autonomía, que también tenía un aspecto político importante, que tenía que ver con que los gobiernos provinciales eran gobiernos del peronismo, en cambio los gobiernos municipales eran radicales, pero sobre todo a partir del socialismo se empezó a hablar más del tema autonomía, como yo siempre digo, una utilización de la autonomía como escudo y no como espada. Es decir, era siempre una excusa. Era que Rosario no podía hacer esto o lo otro porque no tenía autonomía, ¿no? Era como que la provincia se lo impedía, pobre Rosario, digamos, ¿no? Que la provincia no le dejaba hacer distintas cosas. Y por eso digo que la utilizaba el socialismo como escudo y no como espada, porque lo cierto es que cuando llegó a la provincia, al gobierno provincial en el 2007, con Wiener, durante los 12 años se olvidó de la autonomía, es decir, nunca más planteó el tema de la autonomía. Es más, la campaña de Wiener gobernador era la ciudad y la provincia para el mismo lado, ¿no? Entonces, por eso yo utilizo esta terminología de que utilizaron la autonomía como escudo y no como espada. Bueno, en ese sentido digo que más allá de los aspectos académicos y que me ha tocado hasta rendir mi concurso de docente con el régimen municipal que me tocó como tema, es decir, que me viene persiguiendo desde hace mucho, como concejal de la ciudad de Rosario, he impulsado la autonomía municipal, presentando distintos proyectos, sea, digamos, proyectos más generales, como declarar a Rosario autónoma por ordenanza y convocar a una convención constituyente, que claramente, digamos, nunca se aprobó, pero también otro tipo de proyectos, como crear una policía municipal por ordenanza. Yo lo había planteado también en un primer momento como un proyecto legislativo provincial, un proyecto de ley provincial. De hecho, digo, se han intentado proyectos como ese. En provincia de Buenos Aires casi se aprueba un proyecto así, de creación de policía municipal por ley, que se había aprobado en la Cámara de Diputados y después se bloqueó en el Senado y ese proyecto no se aprobó.
Pero en definitiva también presenté algunos otros proyectos vinculados a autonomía que sí se aprobaron. Uno, por ejemplo, fue el de paridad de las listas legislativas, que se aprobó, no se aplicó, pero bueno, ahora tenemos la ley provincial, digo, pero fue también un antecedente y distintos municipios tomaron ese proyecto que yo en su momento elaboré y también lo fueron presentando en distintos consejos municipales. Y ahora, como bien dijo Lore, como ministro de Gobierno, en sintonía obviamente con la voluntad del gobernador, con el cual recién estaba charlando y por eso me atrasé, ahora les cuento. Bueno, Omar tiene una frase, ¿no? Que es que no va a borrar con el codo de intendente, de gobernador, lo que escribió con la mano de intendente, y esa mirada municipalista de alguien que fue intendente, bueno, también es importante a la hora de gobernar, siendo gobernador, digo porque otros hemos tenido, sobre todo, insisto, desde el Frente Progresista, el socialismo, digamos, ¿no? Como Wiener, como Lifchitz, que fueron intendentes, digamos, y después como gobernadores, digamos, no honraron, digamos, ese rol, digamos, de municipalistas. En ese sentido, digo, y acá es uno de los temas fundamentales, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra Constitución una autonomía municipal que está garantizada, sobre todo, digamos, sin discusión desde el año 94, en nuestro artículo 123, más allá, digamos, de los artículos que estaban establecidos desde 1853, 60, digamos, ¿no? Con lo que era el régimen municipal, artículos 5, 6, y en ese sentido, a lo que voy es que esa autonomía garantizada, digamos, en la Constitución Nacional, bueno, hoy en día, digamos, quedan tres provincias, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, que no reformaron sus constituciones y no garantizan esa autonomía. Dije dos, ese fallido, es porque hay dos constituciones, como la de Santa Fe y la de Mendoza, que no se modificaron después del 94. Buenos Aires tuvo la oportunidad en el 94, pero bueno, esa reforma fue demasiado circunscripta a la reelección, a la cláusula de reelección para Duhalde, y en ese sentido no se avanzó con la autonomía municipal. Por lo tanto, digo, nuestra Constitución es la que está incumpliendo el mandato constitucional de la Constitución Nacional, y por lo tanto uno ahí lo que puede analizar es, bueno, de qué manera podemos cumplir con esa cláusula constitucional del 123. Y en ese sentido, digo, siempre se evaluaron de alguna manera como tres alternativas. Una era la judicial, que de hecho la Municipalidad de Rosario en su momento había preparado una demanda para reclamar la autonomía. La otra, obviamente, que es la que sería lo ideal, que es una reforma constitucional, que bueno, seguimos con esa deuda pendiente. La otra sería la legal, que es la fórmula en la cual nosotros pretendemos avanzar ahora. Y obviamente también, digo obviamente, porque yo estoy convencido, pero que a veces, digamos, algunos la han ensayado, que es por ordenanza. Es decir, que en lugar de que el municipio quiera avanzar, digamos, insisto, judicialmente, planteando inconstitucionalidades y este tipo de cosas, bueno, que sea
las ordenanzas municipales las que vayan llevando adelante esa autonomía y ratificando, digamos, esa autonomía, planteando que justamente la que está en contra de la Constitución nacional es la Constitución provincial. O sea que esas tres formas, como si se quiere, más tradicionales, por plantearlo de alguna manera, que es la instancia judicial, la instancia de reforma constitucional o la instancia legal, bueno, yo le agrego la instancia de ordenanza municipal, ¿no? Como 4 vías para ir consiguiendo esa autonomía. Porque también hay que decirlo, digamos, y aparece en distintos fallos y en la doctrina. Cuando hablamos de autonomía, no solamente se puede pensar como de arriba para abajo, sino también se tiene que pensar de abajo para arriba, que es una de las cosas que también es lo que nosotros estamos pensando cuando planteamos reformas legales, si no llegamos a esa reforma constitucional que sería lo ideal. De hecho, en uno de los fallos más trascendentes de la última época, el fallo del año pasado, ¿no? El fallo sobre FESTRAM, que lo puedo tener por acá, no sé si lo voy a encontrar. Sí, APM contra FESTRAM, que es del 29 de octubre del 2020, que establece el fallo de exhortar a las autoridades provinciales, o sea, de Santa Fe, a dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento del mandato que emerge del artículo 123 de la Constitución Nacional. Digo, más allá de la resolución del fallo, que tenía que ver con una cuestión de la representación de FESTRAM en las paritarias municipales, digo, un tema muy específico, digo, la Corte estableció no en uno de los considerandos, sino en la parte resolutiva, justamente el exhortar a las autoridades provinciales. Por lo tanto, está diciéndole a todos los poderes públicos de Santa Fe que tenemos que adecuar nuestra Constitución y nuestras leyes obviamente a lo que establece la Constitución Nacional. Pero bueno, no solamente estamos teniendo una Corte que, yo creo, digo, por ejemplo, en este fallo, está, digamos, muy imbuida, inspirado en uno de los ministros, que es Horacio Rosati, que es un municipalista, que es un experto, que es un tratadista de derecho municipal, que fue además intendente y convencional constituyente en el 94, donde, bueno, digamos, está claro su pluma, digamos, en ese fallo, donde nos recuerda que tenemos que modificar nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? Pero no es solamente Rosati, porque en definitiva, en el fallo, justo le comentaba a Lorena que estaba hablando con el gobernador por el fallo que hoy dictó la Corte sobre descanso dominical, donde, bueno, la Corte una vez más ratifica esta autonomía municipal y la posibilidad de regular determinadas materias, ¿no? Y la verdad es que es un fallo, Mariano Bar me señaló algo que es muy interesante, que es que los 3 votos mayoritarios, que son de Rosati, de Lorenzetti y de Maqueda y Rosati votan en conjunto, Lorenzetti vota por su parte, ese voto mayoritario de 3-2, porque Rosenkrantz y Hayton votaron en disidencia. Bueno, los 2 que votaron en disidencia son porteños y los 3 votos mayoritarios son de los llamados desde el centro e interior, digamos, ¿no? Digo, y me parece que es interesante también ese análisis de dónde provienen los jueces, ¿no? Porque
Y no me quiero ir de tema, porque no es estrictamente de autonomía municipal, pero tiene que ver con esto, mi mirada, mi interpretación, tiene que ver con esta línea que está siguiendo la Corte, que es el fallo de los otros días, que tuvo una repercusión política muy grande en cuanto a la decisión digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recurrir ante la Corte para cuestionar el DNU que establecía, digamos, una suspensión de la presencialidad en las escuelas. Pero que bueno, creo que estos ámbitos son los apropiados para sacar un poco, correr un poco el velo de las tensiones políticas, y señalar que uno puede estar o no estar de acuerdo con ese fallo, como cualquier fallo. De hecho, la misma Corte, hay jueces que votan de una manera o de otra a veces y no tienen por qué coincidir, pero que señala, en definitiva, una autonomía más allá del estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es ninguna novedad, digo, cualquiera que haya leído, y vuelvo a lo mismo, nos guste o no nos guste cómo la reforma del 94 instituyó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que así está establecido en la Constitución Nacional, y en ese sentido lo que ratificó son autonomías, más allá de ese estatus claramente particular que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nosotros podríamos también referirlo para autonomías provinciales o para autonomías municipales. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la Corte, con distintos fallos, viene señalando una ratificación del rumbo, del fortalecimiento de las autonomías. La Corte tiene un fallo que ahora me estoy olvidando la localidad, es un fallo de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que está en la Corte, donde está para resolver justamente, bueno, la autonomía. Ahora me olvidé la localidad de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor después me acuerdo, pero digo esto, que la Corte seguramente va a seguir resolviendo este tipo de cuestiones. Y por eso decía recién Castelli, ahí me están recordando Jorge Zárate, Castelli, exactamente, la causa Castelli que está en la Corte, ya tiene dictamen de procurador, y bueno, veremos qué resuelve la Corte. El dictamen de procurador hace más hincapié en la competencia originaria, digamos, ¿no? Que es crítica de la competencia originaria en ese tema. Pero bueno, más allá de eso, lo que señalo, y en este caso particular sobre el denominado descanso dominical, que ha sido cuestionado en distintos lugares, en la misma provincia de Santa Fe. Yo, como concejal de Rosario, en su momento voté a favor del descanso dominical, que después fue impugnado por la justicia. Bueno, ahora la Corte establece además una distinción muy interesante, que viene a cuento quizás también para alguna de las cuestiones que nos pueda llegar a tocar en la provincia en torno a la discusión de municipios y comunas, porque distingue justamente, hace una distinción muy interesante sobre una distinción sociológica sobre los grandes y pequeños municipios, donde hace la distinción entre comunidad y sociedad, donde establece que en las comunidades, que son, digamos, justamente los municipios más pequeños, hay una relación personalísima, una relación donde de alguna manera todos se conocen, distinguiendo de los grandes municipios como sociedades anónimas, donde, bueno, es mucho más impersonal, y donde sin ni siquiera conocerse las personas forman parte de esa misma sociedad. Digo, es un tema muy interesante que creo que la Corte viene profundizando cada vez más y viene poniéndole aditamentos a todas estas discusiones.
Discusiones que nosotros pretendemos que sean parte de nuestras reformas institucionales en Santa Fe. Digo, nosotros en Santa Fe tenemos una constitución que hace esa distinción entre municipios y comunas de más y menos 10.000 habitantes. Claramente nosotros entendemos que es una división que hoy en día no tiene el más mínimo sentido. Digo, hoy tenemos municipios de 6.000 habitantes, no sé, Sastre, digo, tiene 6.000 habitantes y es municipio, y seguramente tenemos muchas comunas que tienen apenas un poco menos de 10.000 y siguen siendo comunas, ¿no? Y hoy hay una realidad absolutamente distinta y creemos que esta es una discusión que se tiene que dar, y obviamente la que planteamos, que recién decía Lorena, para arrancar con el gobernador y desde un punto de vista más simbólico, planteamos que justamente podamos modificar el tiempo, la duración del mandato de los presidentes comunales a 4 años, porque indudablemente yo hago un chiste siempre que es que los presidentes, las comisiones comunales, digo, en las comunas, digo, se van a dormir la siesta y cuando se despiertan tienen una elección, digamos, ¿no? Porque viven de elección en elección. En definitiva, tienen un año de mandato, porque hasta que votan, los eligen, pasa un año, vuelve la otra elección, o sea, es imposible trabajar de esa manera, y donde obviamente seguramente significará esa extensión de mandatos, una discusión sobre muchas otras cosas que también hay que plantear, ¿no? Entonces, decimos, tenemos una constitución que a nuestro modo de ver, una constitución provincial que es inconstitucional, se tiene que adecuar a la nación, tenemos una legislación municipal y comunal que es absolutamente obsoleta, de la década del 30, por lo tanto, a diferencia de otros momentos o de otras iniciativas donde lo que se buscaba era presentar un proyecto y a partir de eso generar una discusión, nosotros lo estamos planteando al revés, es decir, el único proyecto que estamos presentando para discutir en la legislatura es el del mandato, de la extensión de mandato de comisiones comunales, pero lo que queremos es que el resto de los temas lo podamos trabajar en 3 niveles, lo anunció el gobernador en la Asamblea Legislativa, por un lado con una comisión de expertos, por otro lado con directamente los municipios y las comunas involucrados, y también en otro ámbito que la sociedad civil, universidades, colegios profesionales, digamos, etcétera, fundaciones, asociaciones, digo, de estudio, bueno, podamos intercambiar opiniones y a partir de todo eso después generar la legislación que bueno, genere los consensos necesarios para que tenga el debate parlamentario correspondiente, digamos, ¿no? Pero que sea una elaboración participativa de norma, esa de normas jurídicas que seguramente generará, en lugar de una distinción como hoy tenemos, de una ley de municipios y una ley de comunas, generará una sola ley, porque también es otra de las discusiones, los municipios, las comunas no quieren seguir denominándose comunas, se quieren llamar municipios, como por ejemplo sucede en Córdoba, pero bueno, más allá de esa denominación, creo que en realidad lo que se busca es una equiparación o la posibilidad de generar distintos grados de autonomía que sean diferentes claramente a esta división que hoy tenemos, porque ya de por sí, sinceramente, ¿no? Y lo digo como rosarino, es insultante que la ley orgánica divida entre municipios de primera y de segunda, ¿no? O sea, Rosario y Santa Fe son de primera, el resto son de segunda, digo, es realmente ofensivo para el resto de las localidades, y bueno, me parece que esta discusión es fundamental. Creo que también la pandemia ha sido un detonador, si se quiere, de estos vínculos del gobierno provincial con los municipios y comunas. Realmente
se ha generado un acercamiento muchísimo mayor. Quizás también algunas otras crisis o cuestiones políticas ha hecho que la provincia salte algunas cosas, algunos representantes en algunos lugares y trabaje directamente con municipios y comunas. Puede ser que también en alguna circunstancia puede haber sido así, pero lo cierto es que esto también, cuando yo estaba planteando esta situación, es una reforma como que yo planteo de abajo para arriba. Es decir, no, si uno reformase la Constitución, ¿qué podría hacer? Podría poner un artículo, 2 artículos, un capítulo, digo, una legislación más bien genérica de esa autonomía municipal en la Constitución y después debería generar la legislación que en consecuencia se dicte. Bueno, acá estaríamos de alguna manera haciendo al revés. Estaríamos generando esa legislación que después debería acompañarse en una reforma constitucional, digamos, ¿no? Y a mí me parece que eso también es un procedimiento interesante. Digo, uno podría extenderse digamos, y analizar, digo, toda la fundamentación de la autonomía, del origen de los municipios. Digo, nuestra Constitución dice que las provincias son preexistentes, ¿no? El mismo preámbulo lo señala y podemos hablar de las competencias que se quedaron las provincias como facultades no delegadas, y las delegadas, y las concurrentes, etc. Podemos hablar que justamente entonces los municipios son preexistentes a las provincias, ¿no? Esto tampoco cabe ninguna duda, digo, la formación de nuestro Estado, los cabildos, etc., digo, son el poder y las instituciones más cercanas, y me parece que entonces habría que rediscutir esta autonomía, este vínculo de nación con provincias, de provincias con municipios. Digo, me parece que hay que redistribuir. Hay un término que me parece muy interesante, que es lo local, ¿no? Lo local, que es lo global, y lo local, en esta idea que se da también, sobre todo en muchos lugares de Europa, con lo que es la Unión Europea, y esta idea también de la crisis de los Estados-nación, ¿no? de lo que es obviamente esta realidad que vivimos de la universalidad del mundo, de la globalización, que hoy hasta nos hace sufrir una pandemia como esta. Entonces, digo, en ese sentido, digamos, hay una reivindicación de lo local, una reivindicación de lo regional, y donde entonces empezamos a ver que el vínculo entonces se da desde lo más cercano y después se da, digamos, desde lo más global con los distintos países. Pero me parece que es indispensable. Yo creo que eso nos va a acercar a una mirada distinta de la provincia. Yo creo que eso es fundamental. En mi experiencia el año pasado, de haber recorrido toda la provincia, después de haber salido, de haber estado siempre en Rosario, me generó claramente un aprendizaje enorme sobre las distintas particularidades de la provincia, que hace que uno todavía aún más hoy no hable de autonomía municipal desde esa mirada de la ciudad de Rosario o de la ciudad de Santa Fe, sino que hable de esa autonomía municipal desde cada lugar de la provincia, y pensando en regiones, y pensando en integrar, y pensando en vínculos y en convenios intermunicipales, y entonces hablar de autonomía municipal englobando digamos, diciendo que es autonomía municipal y comunal, ¿no? Hasta que lleguemos a un día que esa autonomía municipal englobe a todos los municipios y comunas. Insisto, con distintos grados y con discusiones que seguramente ahora, o intercambio que podemos tener, porque surge la cuestión de los recursos, etcétera, que siempre obviamente es importante. Pero lo que yo planteo es que, a diferencia de quizás lo que ocurrió en los 90, donde se transfirieron a las provincias
competencias, quizás, y siempre era la discusión si se transferían o no los recursos, en el vínculo, digamos, de los municipios con las provincias también lo que sucede es que sin ninguna delegación, sin ninguna transferencia de competencias, los municipios y las comunas asumen todos los días distintas competencias que también son propias de las provincias y de la nación, y muchas veces porque lo que buscan es políticamente competir con la provincia o con la nación, ¿no? Y después es difícil seguir financiando y hacerse cargo de esas bolas de nieve que van creciendo. Y puedo dar el ejemplo de Rosario, con la salud, ¿no? En su momento Caballero planteó que tenía que crecer un sistema de salud municipal, bueno, y hoy es realmente un problema de financiamiento enorme que se lleva, digamos, obviamente la gran cantidad de recursos, ¿no? Ahí ya veo a Cristian y Oscar hablando claramente de la cuestión fiscal, que es obviamente una de las claves, pero creo que es importante, digamos, señalar cuestiones de la historia y del refuerzo. Yo creo que todos los que somos federalistas entendemos que la autonomía lo que también hace es arraigar ese federalismo, ¿no? Porque lo que hace es descentralizar el poder también hacia las unidades locales, hacia los gobiernos locales, que es en definitiva lo que uno tiene que seguir profundizando. A mí me parece que es oportuno, que es un debate que además estamos en un momento donde el mundo está cambiando, donde podemos aprovechar también para discutir estas cosas y hacer reformas que sean trascendentes, porque digo, en mi caso, que fui concejal y que he trabajado también para gobernar y estudiado para gobernar mi ciudad, bueno, uno entiende indudablemente que hay que descentralizar el poder y que hay que hacer pie y fortalecer los gobiernos locales, porque, digo, y esto uno también lo ve en distintas decisiones que, por ejemplo, hoy se toman o en otro momento también se han tomado a nivel nacional, donde no se tienen en cuenta o no se consultan o no se evalúan las particularidades de cada lugar. Puede ser en cuestiones vinculadas a la pandemia, puede ser hasta en la suspensión de exportaciones de carne, o puede ser la hidrovía, o puede ser el biocombustible, o puede ser otro tipo de políticas que quizás nos están explorando y que tienen que ver con defender lo nuestro, con defender a Santa Fe, como las provincias petroleras defienden el petróleo, como las provincias mineras defienden la minería, como las tabacaleras, frutortícolas, o cada provincia defiende lo suyo. Nosotros creo que también tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Así que, bueno, es un tema del cual podría hablar muchísimo tiempo. Hay innumerable cantidad de fallos de la Corte, desde Rivademar en adelante, que bueno, fueron hablando y garantizando la autonomía. Nombré los últimos dos, sobre todo porque son de suma actualidad, porque uno está sumamente vinculado a Santa Fe, como lo fue en su momento Rivademar con Rosario, pero en definitiva lo que digo es que estamos en un muy buen momento para dar discusión a todo este tipo de cosas. Pero bueno, me gustaría que intercambiemos un poco, insisto, no solamente conmigo, sino también con todos ustedes para enriquecer todo esto.